inocentes cebados, resistentes, camaradas, pioneros, huelguistas, compañeros de barbarie acusas el reclamo sindical. Asambleas y reuniones disueltas con municiones, obsesión señorial, dictadura del capital, del capital. Rebelión en la granja industrial. Los obreros se agrupan, se manifiestan, exigen dignidad, se organizan, pelean, surge la clase obrera, y si no van al paraíso, no podrán descansar, no podrán descansar, descansar. De barbarie acusas el reclamo sindical. Asambleas y reuniones disueltas con municiones, obsesión señorial, dictadura del capital, del capital, del capital, del capital, del capital, del capital. Un recuerdo disfrazado de imaginación. Todos fuimos parte de un mismo corazón. Antes de que se hunda el barco, el capitán nadó. Mientras todo pasaba, nadie se detuvo. Vamos a la plaza a buscar el sol. Tal vez no sea lo mismo que antes. Una nueva promesa
Hola, buenas tardes a todos, a todas. Estamos presentando esta cápsula del tiempo de Retazos de Historia Obrera, que, como decíamos en la difusión de esta mesa, de esta conversación, es un viaje, es una narrativa histórico-musical, una interpretación en estas distintas piezas o retazos de la historia de los y las trabajadoras en nuestro país, en una cápsula en la cual confluyen distintas canciones del disco de Retazos de Historia Obrera, que fue producido por Palo Pandolfo, y este es un homenaje también hacia él. En esta cápsula confluyen estas canciones con la voz del gran Lalomir y del querido Gustavo Contreras, que nos acompaña, que es coordinador y alma mater de Historia Obrera, y de este artefacto cultural multimedia, así lo llamamos, que es Retazos de Historia Obrera. Es un libro, una película, un disco y ahora también una cápsula que vamos a presentarles y a lanzar en el día de hoy. Para charlar de esta apuesta interpretativa, artística, en clave de una amplia difusión y de divulgación de estas historias, y a modo de homenaje, decía Palo Pandolfo, participan generosamente de esta conversación Alejandro Berkovich, Gabriel Di Meglio, Franco Luciani y Gustavo Contreras, que están aquí con nosotros y en un ratito los vamos a escuchar. Con ellos proponemos este lanzamiento de este dispositivo que, como decíamos, también nos invita a pensar y sentir históricamente diferentes procesos y acontecimientos de la historia argentina desde fines del siglo XX hasta, desde fines del siglo XIX hasta mediados del siglo XX, y les agradecemos mucho que se estén sumando a la transmisión que va en vivo por el Facebook de Historia Obrera, precisamente. Y este lanzamiento, por último, antes de darles la palabra, se da en el marco de una muestra, ¿no?, que se llama La Ciencia Sale a Escena, realizada en los últimos 2 días en el Teatro Auditorium de la ciudad de Mar del Plata, en la cual el proyecto Retazos de Historia Obrera fue uno de los seleccionados por el Programa de Comunicación Pública de Conocimiento Científico de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Dentro de este marco, entonces, queremos compartir y comunicarles y charlar sobre esta cápsula del tiempo, y para ello vamos a escuchar primero y a charlar con Gustavo Contreras, que es el motor, no diría ni director ni coordinador, porque no le hace justicia, es realmente el motor de Historia Obrera, de este espacio colectivo de divulgación de investigadores e investigadoras de historia de los y las trabajadoras. Es además doctor en Historia, profesor de la Universidad Nacional de Mar del Plata, del INUS, y además es investigador del CONICET y dirige la colección La Argentina Peronista, dentro de muchas otras más cosas. Te escuchamos, Gustavo. Bueno, gracias, Laura, por estas palabras, por esta introducción. Quisiera agradecer en primer término al panel, ¿no? Bueno, a vos, a Franco, a Gabriel, ¿no?, a Alejandro, que se sumaron a esta iniciativa y a la posibilidad de pensar la cápsula, y también la figura de Palo y su rol en este proyecto y en este homenaje, ¿no? Para mí es muy importante contar con este apoyo en este lanzamiento. También es una apuesta generacional, ¿no?, de músicos, de historiadores, de un periodista, ¿no?, para pensar la historia, para pensar los problemas de la actualidad, y me parece que este panel hace justicia al proyecto que encabezó Palo, ¿no?, con el disco, con la cápsula, y que tiene que ver mucho con la apuesta de Historia Obrera, ¿no?, con estos vínculos entre distintas disciplinas, entre distintas sensibilidades, y en la generación, ¿no?, de dispositivos de distinto tipo para pensar y sentir históricamente. Así que este panel es un lujo, ¿no?, para lanzar la cápsula y poder también homenajear a la figura de Palo, que tenía tantas aristas, ¿no?, su figura, desde el arte, desde la música, desde el pensamiento político, desde la lectura histórica, desde la poesía, desde la escritura, ¿no? Palo a lo largo de su carrera, de su vida, ¿no?, porque su figura es más amplia que la de su carrera, y quienes lo hemos conocido, hemos tenido la suerte de compartir con él, hemos podido disfrutar, ¿no?, de esa expresividad multifacética que tenía, esa energía que contagiaba, ese entusiasmo, esa capacidad de generar empatía, de formar grupos, ¿no? Un poco la experiencia de este disco, Retazos de Historia Obrera, muestra esa impronta que tenía Palo, ¿no? En el primer ensayo, cuando nos juntamos, y llegaron músicos que en realidad eran personas que no se conocían entre sí, que eran amigos míos, personas que veníamos encontrándonos en otros espacios. Palo rápidamente formó grupo, dijo hagamos una banda, vayamos para adelante, ¿no? Tenía
esa cosa gregaria y de generar comunidad y proyecto. Y así lo he visto muchas veces, ¿no? Con ese espíritu. Lo he visto muchas veces apostar por las nuevas generaciones, ¿no? Era un músico con muchísima trayectoria y sin embargo le abría la puerta a los jóvenes constantemente, ¿no? Y da oportunidades. Mil veces lo he visto prestar atención y recordar lo que le decía a alguien que se arrimaba con un disco, con un material que le proponía algo, e incluso pasaban años y Palo le decía, me trajiste aquello que me dijiste que me ibas a traer, ¿no? Tenía esa generosidad, ese respeto, y que habla de esa amplitud, ¿no? de su figura, y yo no me quisiera extender mucho en hablar de toda su trayectoria y su carrera, porque luego de la desgracia que sufrimos este año, realmente fue muy gratificante ver cómo recibió gran parte del reconocimiento que merecía, ¿no? Por su figura, por su calidad artística, humana, y eso es gratificante, y creo que también esta posibilidad de hacerle un homenaje va en ese camino, y espero que podamos seguir pensando su figura, su arte, su persona, ¿no? Y creo que esta cápsula del tiempo nos da esa posibilidad también, ¿no? De pensarlo también a partir de un producto concreto que pensamos con él, que avanzamos con él. Él siempre que hablábamos de retazos de historia obrera, lo llamaba el proyecto, ¿no? A él le interesaba mucho esto de poder pensar la historia, la política y la música articuladamente, y juntar gente que a él le interesaba, ¿no? Se divertía, le pasaban cosas, siempre estaba ahí promoviendo, provocando, y salían estas cosas, ¿no? Que espero que disfruten cuando lo puedan escuchar. A partir de ahora va a estar disponible en Spotify, en YouTube, como Retazos de Historia Obrera, cápsula del tiempo. Y yo quisiera agradecer también al equipo de Historia Obrera, ¿no? Que hace posible estas cosas, ¿no? Con el trabajo colectivo que venimos haciendo, y que apuntala estas iniciativas. Especialmente en esto han laburado mucho Federico Ábalos y sobre todo Julio César Lucero, ¿no? En el armado de la cápsula, de la difusión, de que las cosas estén disponibles. A ellos un agradecimiento especial. También un agradecimiento a APU, a Lucifuerza, al Sindicato del Subte, ¿no? Que siempre nos apoyan para que podamos hacer estos materiales vinculados a la historia del movimiento obrero, ¿no? Es importante, ¿no? También quienes están vinculados a la historia del presente de los trabajadores, que nos den su apoyo, ¿no? Realmente nos facilita hacer estas tareas, y nos da gusto compartir con ellos. Un agradecimiento también a la muestra que promovió la Universidad Nacional de Mar del Plata, que eligió nuestro proyecto para exponer ahí en el Teatro Auditorium, y también para enmarcar esta conversación, ¿no? En esta muestra titulada La ciencia sale a escena. Y yo quisiera finalmente contarles un poco de la cápsula, y mencionar a quienes han participado. Realmente en Historia Obrera siempre destacamos a todas las personas que trabajan en los proyectos, que son proyectos colectivos con múltiples participaciones, y que nos ayudan también a generar materiales, ¿no? de amplia, o que nosotros pensamos para una amplia difusión, ¿no? Para la divulgación histórica, donde trabajan en conjunto músicos, artistas, diseñadores, historiadores, técnicos, y me parece que vale la pena destacar todas esas labores, ¿no? Principalmente quisiera mencionar a quienes hicieron el disco Retazos de Historia Obrera, bajo la dirección de Palo, ¿no? Que fue el productor. Acá presente Franco Luciani, estuvo Federico Hoffman, Juan Cruz Cope y Fernando Mesapesa, que formaron ese grupo con Palo que llamamos Aucapuma, ¿no? Con esta idea, ¿no? de un vocablo original del norte, pensarlo como enemigos de la opresión, ¿no? Esa idea, ¿no? Libertaria en el buen sentido, que también cruzó todo el proyecto. También quisiera mencionar a Matías Parisi, que estuvo en la masterización del disco y ahora también de la cápsula, y cómo Julio César Lucero, ¿no? Un músico joven, muy talentoso, se hizo cargo de este proyecto de construir la cápsula, ¿no? Y de apostar con nuevas musicalidades, a trabajar conmigo en un formato en el que yo no estaba acostumbrado, de asumir el desafío cuando se sumó Lalo Mir generosamente, ¿no? A Lalo le mandamos el proyecto y dijo, lo voy a ver, si me gusta me sumo, y se sumó al toque. Realmente fue una suerte que Lalo nos dé ese apoyo, haga la presentación de la cápsula, ¿no? Realmente potenció todo este proyecto, y se sumaron músicos marplatenses como Marino Coliqueo, Juan Sardi, Lucas Rodríguez,
Piri Delgado, ¿no? Músicos muy talentosos de la ciudad de Mar del Plata, que se sumaron a esta iniciativa de articular música e investigación histórica. Así que bueno, mi agradecimiento para ellos y finalmente mi agradecimiento para el panel, ¿no? Franco, Gabriel, Alejandro, ¿no? Desde sus distintas miradas, realmente es un lujo poder pensar esta cápsula, poder presentarla para motivar, ¿no? a todos aquellos y a todas aquellas que quieran escucharla y que quieran pensar la historia argentina y sus encrucijadas desde este dispositivo que se puede escuchar en un celular, que se puede escuchar en una compu. La idea es que también la divulgación histórica se pueda amoldar también a los pocos tiempos que en la actualidad tenemos las personas, y bueno, nuestro objetivo también es robarles un poco de ese tiempo para pensar y sentir históricamente problemas históricos, pero también para poder pensar problemáticas del presente. Y bueno, sin más rodeos, me gustaría presentar el primer material. Alejandro Berkovich no se ha podido sumar hoy al Zoom, lo habíamos pensado originalmente para un jueves en el cambio de día. Bueno, tenía otras cosas que hacer, pero bueno, no quería dejar de estar en este homenaje, en esta presentación, y mandó un video principalmente como homenaje a Palo en el marco también de la obra Retazos de Historia Obrera. Así que en primera instancia los invito y las invito a que escuchemos lo que mandó Alejandro. Gracias. Hola, soy Alejandro Berkovich. Les quiero mandar un abrazo a todos los que hicieron Retazos de Historia Obrera, a ese tan interesante proyecto que es cultural, científico, artístico, y que bueno, la verdad que cuando se publicó a mí me movilizó mucho y me interesó mucho, y lo escuché muchas veces y lo pasé en la radio. Cuando Palo murió, a mí se me murió más que un ídolo, más que uno de mis músicos favoritos. Cuando se murió Palo, se murió un pedazo de la cultura argentina, y no es extraño que Palo haya participado de este proyecto y que se haya sumado a un relato coral de la historia de la clase obrera, porque para él era súper importante la función social del artista. Vieron que en el último tiempo él se definía como un cantautor federal y se la pasaba yendo de acá para allá en provincias, ciudades donde lo recibían y donde de repente juntaba 50, 100, 200 personas, pero donde contaba sus historias y donde escuchaba también las historias del lugar. Era muy, muy interesante cómo Palo se llevaba con la política y con la historia. Las dos veces que hicimos entrevistas largas para la radio, él habló mucho de política y habló mucho de la política en clave personal, en clave de su experiencia, pero también como un intérprete de la realidad social y de la realidad histórica. Él tiene una canción que grabó en la época de Ritual, que al principio se titulaba Argentina 2001 y después quedó como Argentina 2002. Creo que está de las dos formas en Spotify. Es una especie de merenguito, de cuartetazo, que va a los pedos y que dice: ¿de qué te sirve mantener todo el circo? ¿De qué te sirve criar a tus hijos acá? ¿De qué te sirve levantarte a la mañana? ¿De qué te sirve salir a cacerolear? Y la conclusión que saca es que al final todo cae. Bueno, Palo era peronista y lo decía, y simpatizaba mucho con Cristina y lo decía también, y estuvo muy contento cuando terminó el gobierno de Macri y fue a tocar. Si bien no llegué a hablar con él en esos últimos tiempos, porque la última entrevista la hicimos algunos meses antes de que muriera, pero después no hablé,
me da la sensación de que hoy él sería parte de los que, bueno, revisamos críticamente estos 2 años y quisiéramos que hubiera más imaginación política y más sensibilidad popular para llevar adelante el gobierno. No quiero apropiarme ni en pedo de su palabra, no soy quien para hacerlo, pero como fanático de su obra, de su arte y como un interlocutor que tuve el privilegio de haber sido, pues no solamente como periodista y artista hablábamos, sino que tuve la suerte de que para la banda que tenía yo cuando hacía músico amateur, él grabó 2 temas para la banda que teníamos con Nahuel Prado, con Juan Pablo Martini, con Gabriela Bramudiz y con Federico Walber, a principios de los 2000. Él grabó 2 temas y para nosotros era una locura porque era nuestro ídolo de la adolescencia grabando en nuestro disco. Y también ahí él se copó porque le gustó el sonido de lo que hacíamos, pero le gustó también el proyecto político que había detrás y lo que nosotros decíamos en las canciones. Así que de vuelta, es muy, muy característico de él que se haya sumado a un proyecto como este, al que saludo nuevamente, les mando un abrazo gigante y espero que tengan un lindo evento y un buen homenaje. Chao. Bueno, escuchábamos y veíamos el video de Alejandro Berkovich, economista, periodista, que acercó estas palabras de homenaje a Palo Pandolfo, que fue el productor del disco Retazos y que forman parte de las canciones de esta cápsula del tiempo que estamos presentando, y que forma parte de las distintas voces que invitamos a comentar el material, la cápsula del tiempo, junto con Alejandro Berkovich, como periodista, como analista de la realidad política desde esta mirada histórica. Invitamos también y contamos con la presencia de Franco Luciani, al que presento brevemente para darle la palabra. Franco es un músico popular, compositor, cantante, armoniquista o armonicista enorme, y bueno, es difícil resumir su carrera, ¿no? a lo largo de este siglo XXI, desde a través de las giras por el mundo, por el país, sus 8 discos, múltiples premios y demás, y de todos a quienes él acompañó y quienes lo acompañaron. Así que, bueno, Franco, te escuchamos y te agradecemos. Bueno, muchas gracias. ¿Me escuchan bien ahí? ¿Se escucha bien? Bueno, bárbaro. Bueno, primero agradecer ser parte de este panel, de esta charla que nos convoca hoy especialmente para hablar sobre este material. También por ser parte, ¿no? También de Cápsula del Tiempo, de Retazos de Historia Obrera. Es algo que me dio mucho placer llevar a cabo y es un poco lo que quiero compartir ahora. El lugar de músico, ¿no? El lugar de la construcción y de las experiencias a llevar a cabo todo este proceso. Acá rodeado de catedráticos, profesores universitarios, uno aporta de su mirada, ¿no? Me parece que se trata un poco de eso, ¿no? Primero, obviamente, todos vamos a hacer en las palabras en alusión al querido Palo, que nos dejó físicamente, muy sorpresivamente, hace tan pocos meses. Y cuando digo esta frase hecha físicamente, me parece que en el caso de los artistas, nunca además, un artista como Palo, nunca es más acertado. Porque cuando un artista de verdad se va de gira, como decimos en el ambiente, es solamente una ausencia física. Que se siente, que se lamenta, pero uno trasciende, ¿no? En todo lo que deja, en su arte, en su construcción, en su profesión. Haber trabajado con Palo fue un placer. Palo era un gran profesional que había empezado a dar sus primeros pasos, como todos sabemos, a fines de los 70, los 80, ya empieza a afianzarse realmente como una figura, y eso le dio esos 40 hasta este julio pasado, le dio unos 40 años de carrera, una experiencia tremenda, pero a su vez él conservaba algo que es fundamental, que es esa cuestión lúdica, sin perder lo profesional, obviamente, esa cuestión lúdica que cuando uno lo veía agarrar la guitarra a Palo y mostrarte un tema nuevo o estar componiendo algo, veías ese profesional de 40 años, pero también
podías estar viendo una persona que estaba sacando su primer canción con la guitarra, pero en el mejor de los sentidos lo digo, ¿no? Eh, es como un buen sonidista también a la hora de trabajar con él, lo que es haberlo tenido como productor. Bueno, vos te das cuenta cuando un productor es bueno o cuando un sonidista es bueno, porque un poco te olvidás del que está al frente. Si lo tenés muy presente porque algo anda mal, porque algo no se está haciendo bien. Y la verdad que con Palo trabajaba de una manera maravillosa. En el caso de Aucapuma, algunos temas que se compartieron con toda la banda completa, pero después Encuentros y Desencuentros, una hermosísima letra que llevó a cabo el querido Gustavo. Lo hice, fue un tema que estoy yo solo, tanto en guitarra como armónica y voz, y la composición de la música, que fue muy interesante, porque bueno, lo pueden escuchar en la cápsula del tiempo, pero juega también con las melodías y la letra del tango Desencuentro. Bueno, todo esto lo fui haciendo solo, pero después el momento de la experiencia en el estudio fue maravilloso. La verdad que fue lo último que hice cercano. Después siempre, por las redes sociales hoy te acercan a la gente, pero fue el último directo con Palo. Si bien, insisto, seguimos en contacto hasta el último tiempo, no quería dejar de decir esto, que esto es un homenaje para él. Me arriesgo a decir, quiero que hablo por todos, y hablo un poco por Gustavo, todo lo que siga, todo lo que genere, todo lo que se pueda extender la cápsula del tiempo, Retazos de Historia Obrera, va a ser siempre un poco un homenaje a Palo y a este disparador, ¿no? Este puntapié inicial que se dio con su laburo. Y bueno, vaya entonces su homenaje. Y bueno, así es la vida. Estas cosas a veces, la justicia en esta cosa no existe, en muchas otras no existe. Uno dice, ¿por qué tiene que pasar esto con un tipo como Palo? Pero bueno, acá estamos y seguimos el camino como a él seguro le hubiese gustado. A mí lo que me gustaría destacar sobre este trabajo, y también haberles contado un poquito sobre esto que fue la experiencia de la realización, es querer poner sobre la mesa y revalorizar esto que es el concepto de la obra conceptual o de la obra integral. Eso es lo que yo quiero crear. Todo lo demás histórico, puntualmente, acá va a haber para ser dulce y lo van a hacer mejor que yo. Pero yo quiero ir al caso puntual de lo que es la obra conceptual o de la obra integral. Mejor dicho, en este caso particular, un álbum conceptual o un álbum integral, en el caso de la música puntualmente. Me parece que es un formato que nunca dejó de estar en desuso, jamás, pero hay momentos donde está un poco más a la vista y momentos donde no. Y una cosa que quería decir antes de seguir sobre lo mismo, en realidad, es que está bueno que sea el ejemplo para interiorizarse en la historia, un álbum conceptual, pero también que sirva como ejemplo para otros músicos. Ojalá esto pueda crecer como género. Este género maravilloso que tiene la particularidad de tener una trama en común, que puede ser histórica, ficción, un personaje, un poco de todo. También debo decir y hacer un paréntesis que hay que pelear también en la problemática de la manera de escuchar hoy la música, que ha cambiado tanto, donde a veces los artistas estallan con uno o dos temas, donde los temas se escuchan, todos lo hacemos también, porque ahora no tenemos que andar levantando la púa o agarrando el control remoto para el CD, hoy eso ya fue. Entonces los temas a veces se escuchan de manera desordenada y demás, y está buenísimo también, pero revalorizar esto de cómo poder, como quien ve una película, como quien ve una serie capítulo por capítulo, pensar esto en el concepto de la obra conceptual. Pero bueno, es una problemática actual del mundo digital, y creo que también la obligación, si se quiere, de una cronología hace que por ahí ayude más a escuchar los temas en orden. A mí me parece muy interesante la historia de la obra conceptual, que es algo que incluso, por ejemplo, en el rock tenemos casos muy amplios, qué sé yo, The Wall, con Pink Floyd. Sin ir más lejos, en Argentina, la Biblia Box Day es una obra conceptual sobre las Sagradas Escrituras. Digo, un montón de elementos para trabajar en una obra. Es algo que viene la ópera. Acá voy a decir varias cosas que tienen que ver con una expresión de deseo. Una ópera que también no es la música, pero es una puesta en escena. Digo, quién sabe si el día de mañana alguien no piensa una puesta teatral o algo así para esta misma cápsula del tiempo de Retazos de Historia Obrera. Pero bueno, esto nace con el concepto de la ópera. Y a mí una cosa que me gusta destacar es
cómo de la misma manera que la obra conceptual es un hilo conductor, también tiene autonomía cada canción. Cada canción tiene una autonomía. Hay casos enormes. Por ejemplo, hablando de la ópera, cuando se da el tema de la ópera rock, por ejemplo, que conocemos Evita, que conocemos Jesucristo Superstar, que son de los mismos creadores, se desprenden temas. Don't Cry for Me Argentina es un tema que se desprende de una obra conceptual. Y es tal vez de los temas más conocidos, lo digo por experiencia por viajar afuera, que aluden a la Argentina, o que en el título tiene la palabra Argentina, ¿no? Lo mismo pasa en el tango, sabemos que con los sainetes fue el inicio de todo esto, fue qué sé yo, a pensar en las operitas como María de Buenos Aires y demás. Pero hay un caso muy particular que a mí me gusta destacar, que es el caso que se ha dado en muchas obras del folclore argentino. El folclore argentino que en la década del 60-70 tuvo una producción, digamos, enorme. Insisto, siempre considerando la obra conceptual como dice la presentación de la cápsula, que dice que hay que prestar atención a las sensaciones y a las emociones, la imaginación, lo afectivo y lo perceptivo. El arte es tal vez el canal más importante, y ni les cuento a la música, porque la música es eso, la música es un estribillo, que una melodía te puede emocionar, porque puede tener una melodía épica, puede tener en el estribillo el nombre de una persona. Es una manera, digamos, es un canal ideal para absorber todo lo que tiene que ver con la historia. Nosotros, los músicos que nos interesa mucho la historia, nos pasa eso, o sea, tal vez no tenemos los elementos que tiene un historiador, pero justamente por eso nos juntamos con historiadores y pensamos en cómo de la música uno puede llevar a cabo eso. Pero les decía del folclore, quiero tomar un caso, que es el caso de Ariel Ramírez. En realidad no solo Ariel Ramírez, porque yo puedo decir, por ejemplo, que hay muchas obras conceptuales. Hay una obra que es La Forestal, que tiene mucho que ver también con lo que fue la lucha de los trabajadores en el norte santafesino. El Taqui Ongoy, que habla de la conquista de América, una obra bellísima de Víctor Heredia, del querido Víctor Heredia. Por ejemplo, La conquista del desierto de Carlos Di Fulvio, que en realidad hay mucho más para escribir sobre cada uno de esos temas, se podría hacer muchísimo más. Pero hay una persona que es Ariel Ramírez, y tiene un poco, quiero llevar un poco a algo que tiene que ver con esto de cómo se generan las obras, cómo se individualizan. Ariel Ramírez está cumpliendo 100 años, obviamente que ya no está entre nosotros, pero son los 100 años de Ariel Ramírez. Ariel Ramírez fue el maestro de las obras conceptuales. Escribió La Navidad Nuestra, escribió La Misa Criolla. Bueno, eso ya tiene que ver con un formato religioso que él lo adaptó al folclore, pero Los Caudillos, todas estas con Félix Luna. Digo esto del historiador y el músico, ¿no? Realmente también puede ser un poeta, pero tiene que estar muy bien informado y muy bien preparado. Y hay una que es emblemática, que es Mujeres Argentinas, que yo lo destaco porque aparte, digo, más allá de los conceptos que uno pueda tener, ideológicos o no, de Félix Luna o de cada historiador que lleve a cabo una obra, es una obra que está en homenaje al papel de la mujer argentina cuando tal vez ese tema no estaba tan sobre la mesa como está hoy. Es una obra que hizo Ariel Ramírez y Félix Luna allá por el año 69. Y bueno, ¿a qué quería llegar con esto? Yo digo, una de las obras más famosas, recién nombré una, pero no es de un argentino, pero tal vez una de las melodías más famosas de la música argentina en el mundo, que obviamente incluye las obras de Piazzolla, incluye las obras de Gardel, o las obras de Yupanqui, pero una de las melodías más famosas en la historia de la música argentina es Alfonsina y el mar. Entonces, de Alfonsina y el mar yo siempre me pregunté, dije, hasta yo tal vez llegué tarde, ahora lo digo con el diario del lunes, pero Mujeres, Alfonsina y el mar es una obra que se desprende, es una canción que se desprende de una obra conceptual. Es una obra que tomó, pero con un vuelo increíble, autonomía. Me pregunto, ¿cuánta gente sabe? No importa, no lo digo como una crítica, pero simplemente lo planteo. ¿Cuánta gente sabe que Mujeres Argentinas, Alfonsina y el mar, es una obra que se desprende
de Mujeres Argentinas, que es un álbum integral. Y sobre esa pregunta me hago otra pregunta. ¿Cuántas personas habrán preguntado quién es Alfonsina Storni gracias a Alfonsina y del Mar? Y puedo seguir con pregunta sobre pregunta y decir, ¿cuántas personas se habrán acercado a la obra de Alfonsina Storni y habrán terminado siendo poetas o siendo, digamos, amantes o fanáticos de la poesía? Entonces me pregunto, ¿cuánto se puede hacer con esto? Y estos nombres, como, qué sé yo, ¿cuánto se pueden sacar a la historia de Simón Radowisky o no sé, Viejo Gaspar o todo lo que que es parte de Cápsula del Tiempo, de la misma manera que Alfonsina y del Mar, que insisto, es el resultado de una obra conceptual. Más allá de que si son personajes, como dije, de ficción o realmente históricos o una mezcla de ambos. Entonces, lo que quería dejar es un poco eso, digo, la importancia de seguir creando estas cosas y que estas cosas tomen vuelo, porque estamos hablando de la muestra, de un montón de cosas que se están dando en una obra que, como la historia misma, nos interpela, nos invita a pensar, nos invita a investigar y principalmente que nos invite a crear más, cada uno desde su lugar. Y es fundamental, creo, para la música, para la enseñanza. Quién sabe, ojalá estas cosas sean parte de la escuela. O hoy que vivimos en un día a día ya muy digitalizado, donde la pandemia ya lo va a dejar, porque por más que volvamos a la presencialidad, ya va a haber algo que va a quedar, que no se va a poder sacar. Entonces, que se puedan escuchar, que las historias se puedan escuchar mediante la música, que se vaya a Spotify, pero que se vaya a buscar realmente lo que era nuestro manual, ¿no? Nuestro capeluz, no sé, por citar una marca, ¿no? una editorial, a estas obras y estas obras que van a terminar siendo seguramente cantadas, ojalá en un fogón, hablando de un tipo como Simón Radowisky, porque es un nombre que se nombra en un estribillo. A eso quiero llegar, al concepto y al formato de la canción, al poder de la canción, y más cuando la canción está pensada en una cronología y con un elemento y como un denominador histórico o lo que sea. Así que bueno, principalmente eso. Recién hablaba yo de la ópera está pensada, la música, pero bueno, hay casos justamente como el de Evita o Jesucristo Superstar, que primero se escribió la música y después eso generó por ahí una cuestión teatral. O sea que, insisto con lo mismo, ojalá que estas cosas también tengan un segundo paso, una manera de expresarse, que la música sea ese cimiento, no solo de enseñanza, sino también de otras expresiones artísticas. Sobre eso y sobre lo que vendrá. Porque, como dije al principio, y hablando de Palo, que todo lo que vendrá será un homenaje también a él, lo que vendrá es seguramente una cápsula del tiempo que continúe a partir de esa década del 50, porque la historia continúa y los sucesos también. Así que bueno, un poco eso, quería como contarles un poco lo que es el álbum conceptual y es algo que no se tiene que perder. De realidad no se está perdiendo, para nada, porque si no, no estaríamos acá nosotros hablando de esto, presentándolo y la muestra y todo lo que sucede. Así que simplemente eso. Y bueno, agradecerles de nuevo este momento, la posibilidad de charlar. Y principalmente al querido Gustavo, que aparte de ser una persona que es un gran profesional y que admiro mucho su laburo, también es un amigo. Vamos a decir las cosas, ¿por qué no lo vamos a decir? Y fue un placer la convocatoria y bueno, la historia continúa y que continúe la manera de contarla, todas las maneras de contarla y que continúe la cápsula principalmente. Así que esas eran las palabras que quería agregar a esta charla. Bueno, muchas gracias, Franco. Y la historia continúa y pensando precisamente en cómo contarla y más allá de que la cápsula, como bien decías, busca conmover, busca narrar, ¿no? Busca emocionar, invitamos para cerrar esta conversación y esta presentación de la cápsula del tiempo de Retazos de Historia Obrera y queremos escuchar a alguien que trabaja precisamente en divulgación histórica, un historiador, un colega querido, Gabriel Di Meglio, que también voy a presentar brevemente para darle la palabra.
Gabriel es historiador, investigador del CONICET, docente en distintas universidades nacionales, publicó varios libros, numerosos artículos, no voy a nombrarlos todos, solo decirles que tratan sobre la participación política popular en la primera mitad del siglo XIX en el Río de la Plata, y claramente si hablamos de divulgación histórica hay que destacar su participación como escritor, conductor, productor, etcétera, él nos dirá más, en torno a distintos ciclos en Canal Encuentro y Paca Paca, dirigió el Museo del Cabildo, dirige actualmente el Museo Histórico Nacional con una apuesta muy súper más que interesante sobre cómo conectarse con el museo, ¿no? Cómo participar y cómo revisar la narración y las formas en que se divulga, ¿no? Y se construye esa narrativa histórica museística. Así que bueno, para contarnos y para pensar la cápsula desde esta experiencia, te escuchamos, Gabriel, gracias. Bueno, gracias Laura. Bueno, en primer lugar les agradezco la invitación y la verdad que lo primero que quería hacer era felicitar porque cuando Gustavo me invitó, después pude escuchar el audio, me gustó muchísimo, me pareció muy logrado, pero además me parece que el formato, digamos, de la divulgación histórica o de las maneras de acercar conocimiento histórico a quien quiera consumirlo, por decirlo de alguna manera, tiene muchas formas, pero una de las menos exploradas es la música, ¿no? Y Franco mencionaba antes a Félix Luna, que en ese caso fue realmente que era realmente un poeta, ¿no? Además de un historiador, es difícil hacer eso, porque requiere otros conocimientos muy complejos, sobre todo en la formación actual, ¿no? Donde nuestros saberes literarios son menores que en otros tiempos, a nivel técnico. Digamos, nosotros nos hemos entrenado en una época de universidades que nos lleva mucho un tipo de escritura que es muy, muy árido para quien no es un especialista, ¿no? Entonces, todo lo que la historiografía, ¿no? Las formas de escribir historia ganaron en las últimas décadas, después de la dictadura, en función de problemáticas nuevas, métodos mucho más exhaustivos y más quizá más logrados que lo que existía en Argentina antes. Se perdió al mismo tiempo, junto con esa ganancia, mucha conexión con la sociedad, ¿no? Porque, bueno, digamos, si uno no está en esa cultura un poco terrible, pero a mi gusto, del paper académico, ¿no? Que solamente la sufren los estudiantes o la leemos los especialistas, bueno, hay cierto divorcio por momentos con las maneras de acercarse a la historia de la gente común, digamos, no iniciada en ese lenguaje, y entonces, bueno, usa otros métodos para informarse, que hoy en día, sobre todo, diríamos, más que grandes historiadores, divulgadores, como puede haber sido de Luna, es más bien Wikipedia, ¿no? Y un poco el mundo de la web y también sus enormes problemáticas a veces en el uso de la información y el mal manejo de datos, que hay que decir. Ahora, entonces, a mí me parece que buscarle a la historia siempre algún lado más lúdico, más interesante, que tenga algún tipo de propuesta que vaya más allá meramente del contenido, ¿no? Que se preocupe por la forma en tanto que es algo clave, es algo siempre importante, a veces lo conseguimos, a veces no lo conseguimos, etc. Pero me parece que hacerlo vía la música es una apuesta más riesgosa, en el buen sentido, porque bueno, hacer música ya por sí digamos, requiere otra serie de talentos y de formación, y en ese sentido creo que esa interacción a veces puede salir y a veces no, y en este caso lo noté como algo muy, muy logrado, ¿no? Así que realmente quería felicitar en el sentido de que me pareció como que fluía de manera orgánica, ¿no? No estaba forzado, porque lo forzado en estos casos puede pasar claramente, ¿no? Que es intentar meterle contenido a una canción o a una música, y en este caso yo lo escuché 2 veces del tirón y corría muy bien, la verdad, y eso es lo que yo más valoro, que es, para mí la mejor transmisión de historia es aquella en la cual uno no dice, me voy a poner a mirar un programa de historia, me voy a poner a leer, o sea, porque quiere, sino que de golpe te pueda saltar desde otro lado, de un lado en el cual vos puedas divertirte haciéndolo, ¿no? En el sentido de que si te van a escuchar algo y puedes escuchar esto y también lo disfrutás. O sea, no solamente quiero aprender historia, ¿no? Como cuando ves un documental bueno, que te proponga algo en el cual por ahí dudás entre mirar una peli o una serie de ficción y un documental, porque también te divierte el documental. Y ahí el documental ganó mucho, no es que es una cosa de imposición de
de un lenguaje áspero. Y creo que la música de sentido es una de las maneras, bueno, para los que somos melómanos ni hablar, además, buena parte de la población le encanta la música, entonces llegar a través de la música me parece una de las apuestas más interesantes que pueden hacer. Y además me parece que hay algo, hace unos años me tocó justamente que Laura mencionaba acá en el encuentro, hacer un programa, no era sobre lo que ustedes trabajaron, sino sobre el siglo XIX, en el cual buscábamos artistas que tuvieran una mirada, ¿no?, sobre el siglo XIX, pensando, bueno, algunos de los casos que mencionó Franco, bueno, o Falú, Sábato, ¿no? Es decir, hubo toda una tradición de gente que pensaba, Borges, ¿no? Obviamente la historia argentina en otras, desde el arte, digamos. Y esto estoy hablando hace como 10 años, y en un momento había poco, ¿no? O sea, encontramos cierta ruptura con la propia tradición del arte argentino de tematizar mucho la historia argentina, ¿no? Como que de golpe nos costó mucho conseguir nombres, no queríamos era un documental que no queríamos que hablaran historiadores, sino otras personas que tuvieran una mirada del pasado. Y realmente no nos fue fácil, ¿no? Por supuesto hay. Entonces yo realmente celebro eso, ¿no? Celebro cuando aparece una mirada sobre el pasado que, digamos, que involucra a gente que no es especialista, porque la especialización en un punto está siendo un problema muy serio para la historiografía y para todas las disciplinas de humanidades, de ciencias sociales, que en mi opinión yo tengo una mirada bastante crítica de lo que está pasando, ¿no? Que es que cada vez mejoramos métodos, etcétera, pero cada vez nos alejamos más de cualquier forma de comunicarle a la gente, digo gente común en el sentido de aquellos que no se dedican a esto, ¿no? Y me parece que por eso hay que buscar, y en ese sentido creo que esto es una búsqueda muy interesante, porque uno puede escucharla, y insisto con esto, y pasarla bien a la vez. Sí, eso me parece que es algo fundamental, de la experiencia básica de lo que hacemos siempre. Y en particular, algunas experiencias, por ejemplo, esta especie de visita al tango de desencuentro, que me resultó increíble, me gustó mucho, me pareció muy logrado, poética, ¿no? Me gustó también esta cosa pop a la Virus, me parece que ahí la exploración de estilos musicales también está bueno, es decir, porque también a la vez estás teniendo como subtexto una idea de paso del tiempo, ¿no? Es decir, una idea de historia. Por lo tanto, eso me parece que hay un riesgo también en cómo emparentas un tema con un género, y creo que está bien asumido y bien tomado. Entonces, para mí, digamos, además de felicitar por esto, creo que enfrentamos un problema, ¿no? Y obras como esta permiten hacerlo en un momento que yo, y me disculparán por lo negro de mi mirada, creo que estamos pasando un periodo en el mundo, ¿no? En Argentina, muy políticamente muy dramático, ¿no? O sea, de consecuencias cada vez más terribles, que es esta enorme derechización que se vive, que, claro, hablar de historia de los trabajadores y las trabajadoras en este contexto, parece casi por momentos como algo tan distante a lo que era hace no tanto tiempo, ¿no? En el sentido de, uno tiene un movimiento de derecha que se han apropiado del concepto de trabajo, básicamente. Es decir, donde trabajar, es decir, todas las distintas tradiciones de izquierda, la tradición peronista, con lo distintas que son entre sí, siempre estuvieron muy emparentadas con la idea del trabajo y los trabajadores, ¿no? Y ahora en realidad el trabajo es reivindicado del otro lado, ¿no? Como una tradición más que enarbola, digo, donde lo empresarial o lo individualista, cuentapropista, queda como el centro del trabajo frente a cualquier idea colectiva. Entonces, en una sociedad en la cual el individualismo es cada vez más celebrado, ¿no? De acuerdo a tendencias que priman en el mundo hace mucho, pero que Argentina, o el Cono Sur quizá, tenía como cierto freno hacia eso, o sea, hasta hace no tanto, y va más allá de situaciones políticas partidarias, creo que tiene más que ver con climas de época, ¿no? Me parece que el peligro es muy grande, ¿no? Es una situación realmente enorme, de consecuencias sean muy violentas y muy complejas, espero equivocarme. Y en ese sentido creo que a veces las maneras de combatir contra eso, de los modestos lugares que uno puede hacerlo, a veces tiene que ver con buscar formas de comunicar, ¿no? De comunicar en el sentido de poder presentar de alguna otra manera algo que ya se ha dicho muchas veces, ¿no? Y que no sea solo una celebración del mismo grupo, ¿no? Es decir, ¿cómo le explicas a alguien, por ejemplo, la figura de Radovich? Digamos, hay que buscarle la manera, y acá lo han hecho, ¿no?
Por supuesto tenemos un problema, que es por un lado tenemos esa maravillosa forma de acceder a toda la información, ¿no? Que por un lado es increíble, digo, para quienes digamos, nos criamos yendo a parques a grabar cassettes para conseguir, o sea, conseguir un disco de toda una épica, ¿no? O sea, toda una complejidad, hoy en día tener todo disponible, a mí me parece alucinante, ¿no? No tengo ninguna nostalgia de ese pasado, pero a la vez hay un problema de cómo seleccionás las cosas, digamos, cómo lo curás, ¿no? Y a la vez, ¿cómo haces para que salir de la burbuja, ¿no? Y ahí creo que hay una cosa que es interesante para pensar sobre la difusión de esto que por ejemplo hicieron, que es, ¿cómo haces para que, digo, lo que yo noto en esta fragmentación que dimos es que hay gente que se informa de una manera, hay gente que se informa de otra manera, hay gente que escucha unas cosas, otra gente escucha otras, y lo que se perdió mucho son foros comunes, ¿no? Digo, no sé si se acuerdan, los que son más grandes, en la década del 90, por ejemplo, estaba el programa de Mariano Grondona en la televisión, un programa de derecha, pero en el cual pasaba todo el mundo y todo el mundo lo veía, y entonces gente de izquierda, de derecha, peronista, antiperonista, miraba lo mismo y discutía sobre lo mismo, ¿no? Y hoy en día, en general, digamos, uno puede no interactuar nunca con lo que consume gente que ideológicamente está en las antípodas, ¿no? Directamente no cruzarse con eso. Entonces, son como mundos paralelos, y ahí es un peligro, porque entonces nosotros podemos hablarle de historia de los trabajadores y las trabajadoras a la misma gente que ya comparte una mirada positiva sobre esa historia. Entonces, yo creo que la música puede ser una manera, trato de meter un poco de optimismo a la cosa en todo el producto, de romper un poco eso, ¿no? De que alguien pueda también torcer de alguna forma y llegar de otra manera y que se le pueda llegar a hablar a la gente que no está convencida de esto, ¿no? Y que incluso ve con total desconfianza cualquier idea que tenga que ver con lucha de los trabajadores, con sindicato, digo, por default todo, no concretamente algunas experiencias, sino todo eso es algo como medio mal visto, ¿no? Igual realmente me parece muy preocupante, ¿no? Como experiencia colectiva. Y me parece que esas cosas, bueno, hablar de combatir esas cosas desde un lugar de uno es muy difícil, pero colectivamente siempre se puede intentar, ¿no? Y creo que lo colectivo es siempre la solución a los males, obviamente. Así que me parece que es por este lado que se pueden buscar formas, desde el modesto lugar de la transmisión de historia como una manera también de pensar políticamente y de actuar políticamente. Y finalmente, bueno, que obviamente todos han hecho un homenaje a Pablo Pandolfo. Yo nunca lo conocí personalmente, pero fui muy fanático, lo fui a ver muchas veces. Y me parece uno de los artistas del rock argentino más importantes, sin duda, por lo menos, y también de los más interesantes, y de una mirada más atractiva para escuchar, tanto cuando hablaba como cuando tocaba. Así que la verdad es que fue una sorpresa para mí que pude participar, no sabía que estaba en el proyecto, me pareció alucinante esa intervención, además de que también es inteligente en el sentido de que, bueno, es un personaje conocido y eso ayuda mucho también a difundir cosas, entonces es sabio hacer algo así, pero además que se nota el compromiso genuino con la tarea. Eso es intransferible, es decir, eso no se puede caretear, si me permiten el término popular, ¿no? Así que, bueno, me parece que sí, su desaparición es una cosa de las más trágicas hacia nivel individual que he visto últimamente, porque, bueno, demasiado joven, demasiado en un momento muy interesante, y nosotros contaban recién que nos estamos una muestra sobre rock argentino en el museo que me toca dirigir en este momento, que se inaugura en diciembre, y él iba a prestar cosas, todo, y bueno, de golpe fue como un shock, ¿no? Que de golpe repentinamente hablar en la misma semana, y de golpe su desaparición, y noté eso en todos lados, ¿no? Incluso en el altar que le hicieron acá en Capital, ahí donde vio, bueno, una cosa que de mucho reconocimiento, me parece que fue muy lindo. Así que bueno, me parece que como también esto se integra entonces en parte de su gran obra, que como decían antes, es algo que es una de las cosas maravillosas de la música, que eso queda para siempre, ¿no? Es decir, uno sigue escuchando discos que tienen mucho tiempo y seguirá haciéndolo mientras pueda hacerlo. Así que bueno, simplemente felicitarlos y pedir más, ¿no? BIS siempre se pide música, me parece que efectivamente hay por acá algo para explorar más, y de verdad me parece que hay una beta, ¿no? En el buen sentido, es una beta de acción. Así que nada, eso. Solamente saludar y felicitarlos por lo logrado. Bueno, muchísimas gracias, Gabriel, Gustavo, Franco, Alejandro.
Para cerrar o para dar paso también a la cápsula del tiempo, para compartirla con ustedes, antes de eso escuchamos o le damos la palabra a Gustavo, y después compartimos la producción de la cápsula del tiempo para divertirnos, formarnos, comunicar. Gus. Bueno, gracias, Lau. No, quería sumar una pregunta antes de terminar, ¿no? Porque estuve escuchando ahí con atención, tomando notas lo que decía Franco y Gabriel. Un poco va la pregunta porque yo lo voy a decir ahora, yo los tengo a los dos como referentes en este camino, ¿no? Con Gabriel tuve la oportunidad de compartir ahí en la revista Nuevo Topo algunas experiencias, de seguirlo en lectura, de siempre conversar. Yo en algún momento me acerqué con el proyecto al Museo del Cabildo, cuando estaba él, conversábamos, yo le pedía consejos, ¿no? Por este camino que Gabriel viene abriendo, ¿no? De alguna manera, y todos conocemos ese énfasis, esas ganas de convidar a los demás a que se animen, ¿no? Y en ese sentido a mí me gustaría decirlo en este espacio. Para mí fue un honor, Gabriel, que aceptes estar acá, por ese recorrido que has hecho. Me parece que nos has abierto la puerta a muchos y también nos has pinchado, ¿no? Como para que arriesguemos. Me gusta esa idea de arriesgar, ¿no? Y en el caso de Franco también, ¿no? Franco es alguien que siempre está hablando de historia. Franco te manda fotos de lo que está leyendo, te dice, leíste esto, mirá lo que conseguí, mirá, no sé, la joyita que tengo. Siempre estamos hablando de historia, de política, y es una referencia para mí, ¿no? Un músico que busca un diálogo con un historiador, genuinamente, Gabriel, esto que vos decías de lo genuino, ¿no? De lo que está pasando. Y ahora, cuando estábamos el panel, acá hay una apuesta generacional en un punto en este panel, pero creo que es más amplio, ¿no? Yo lo podría pensar como expresión de algo que podría estar despuntando, y para ese lado va a ir mi pregunta, ¿no? Como para cerrar el panel, sobre las posibilidades, ¿no? de esto que podría estar despuntando en un clima donde por ahí desde el progresismo, desde la izquierda, desde la academia, de los músicos populares, tenemos que encontrar cierta renovación de contenidos, de dispositivos, para dar una disputa en el plano de las ideas y de la cultura, donde se forman las subjetividades y donde se terminan de formar los posicionamientos políticos e históricos, ¿no? Entonces, estamos con una idea también de responsabilidad, ¿no? de los músicos, de los investigadores, de los historiadores. Con Laura hemos tenido también una experiencia, ¿no? Con el Centro de Capitanes, de hacer divulgación histórica, y nos dimos cuenta, la historia sí importa y el arte sí importa, porque apunta ahí justamente en la identidad, en las subjetividades, y es lo que de alguna manera nos motoriza y nos posiciona cotidianamente. No es menor, ¿no? Yo creo, Gabriel, con vos, que muchas veces la academia le baja el precio a la tarea que realmente cumple y no la asume, y de manera indirecta está conformando subjetividades, a veces no de la mejor manera que podría hacerlo. Entonces mi pregunta es para los dos, ¿no, Gabriel? ¿Qué posibilidades hay de que la nueva generación de alguna manera traccione para que la formación académica, para que la producción académica transite a estos lugares que vos enunciabas, ¿no? A animarse a la divulgación, a animarse a hacer muestras en museos, a escribir ficción con dibujos animados, a hacer ciclos en los canales de televisión? O sea, ¿qué posibilidades le ves en los próximos años a partir de las posibilidades que abrieron los nuevos dispositivos, los nuevos canales de divulgación? Y Franco, en el mismo sentido, ¿qué posibilidades ves vos hoy en la nueva generación de músicos que vean a los historiadores, a los cientistas sociales como referentes, no referentes, sino como referencias para poder construir otro tipo de obras, ¿no? En un contexto en el que crecen, ¿no? Las canciones cortas, pegadizas, ¿no? La lógica del reggaetón y el trap? ¿Qué posibilidades tenemos de encontrarnos para generar, ¿no? nuevas producciones que se entroncan en esta gran tradición que tiene la música argentina, pero que evidentemente hay que hacerlo sobre nuevos dispositivos, nuevos encuentros, nuevas estéticas, y que también sirvan para lo que decía Gabriel, ¿no? Transmitir mientras nos divertimos, la pasamos bien? Entonces, bueno, esa pregunta, ¿cómo la ven para adelante en este cambio generacional, ¿no? Para un poco pinchar esa mirada también negativa que tenía Gabriel, porque sé que también tiene de la otra, ¿no? Con tanto entusiasmo. Gabriel, ¿te escuchamos? Bueno, sí, no, sí. A ver, creo que hay una combinación ahí, lo que vos decís, que por un lado hay un sistema que no, quizás no voluntariamente, pero no ayuda mucho a esto de buscar por otros lados, porque
para poder acceder a los lugares de trabajo, etcétera, se necesita hacer cierto tipo de tareas que en general van por otro lado muy distante del de la comunicación, ¿no? Que tiene más que ver con la escritura de papers para especialistas, etcétera, y la hiperespecialización, ¿no? Publicar mucho más que poco y bueno, es decir, y eso creo que son formas que no es que la gente se arriesgue menos, sino que se amolda un sistema, ¿no? Para poder ingresar a él. Y eso y me parece que el problema ahí es el sistema, más que la nueva generación. A la vez, creo que hay más interés y noto mucho más búsquedas, ¿no? De distintas maneras. Y también ha habido una democratización de recursos más que permite hacer más cosas. Quiero decir, a ver, yo tuve la suerte de trabajar en Canal Encuentro, pero no es que había 200 personas haciendo historia en Canal Encuentro, ¿no? O sea, entonces, llegar a la televisión en otro tiempo también tenía su complejidad, no había 1000 canales. Ahora, hoy con un celular y un poco de técnica se puede hacer algo, no digo algún programa de tele, pero sí algo digno para que esté en las redes, que pueda estar en TikTok, que pueda estar en YouTube, en Instagram, y entonces, digamos, es decir, hay cierta forma hay cierto espacio vacante que yo creo que se va a ir llenando justamente con propuestas distintas, ¿no? Hacer un podcast es más sencillo hoy que hace un tiempo tener un programa de radio. Entonces, hay algo en esa democratización tecnológica que creo que da herramientas para que aparezcan cada vez más propuestas interesantes. Y de hecho he visto cosas atractivas y incluso búsquedas de cosas, por ejemplo, de diseño 3D, así cosas que yo no sabría hacer en mi vida, de gente que trata de pensar históricamente, por ejemplo, en espacios como museos bueno, la propia red, ¿no? Digamos, sin control alguno, sin encuadre, que me parece que estoy seguro que en los próximos 4 o 5 años van a aparecer un montón de propuestas, ¿no? Pues lo voy percibiendo. Y ojalá que así sea, ¿no? Porque me parece que si hay algo que tiene la historia, es que siempre tiene un público, ¿no? Es decir, hay un interés. Y no solo un interés de la gente que se fascina por la historia en sí misma, o militante, o lo que sea, sino que efectivamente es algo que aparece todo el tiempo en el discurso de todo tipo en Argentina, en todos lados, pero en Argentina es notable eso, todo el tiempo está presente, ¿no? Entonces, en un momento está más de moda un periodo histórico u otro, algún tema, etcétera, pero no es algo que uno diga, bueno, es obsoleto, no le interesa nada, lo más mínimo. Incluso temas que a veces no parecen tan populares. Por lo tanto, creo que la existencia de un interés permite que aparezcan experimentaciones, y yo estoy seguro que va a haber cada vez más. Pero implica a veces o que la gente ya esté integrada en algo que laboralmente le resuelta la vida, por decirlo, resuelto en un sentido muy precario, pero quiero decir, o que le interese mucho hacerlo, ¿no? O sea, insisto con esto, el sistema profesional no es proclive a favorecer este tema, ¿no? Y eso es un peso estructural muy grande, y hay que tener en cuenta que eso pasa, ¿no? No es solo desidia o falta de ganas, sino que, bueno, digamos, te empujan hacia otro lado. Por eso creo que está bueno pelearlo un poco, ¿no? O sea, es mi opinión, digamos, tampoco lo decir a nadie lo que tiene que hacer, pero creo que es bueno, porque además, y también cuando termino con esto, creo que aquello experimentar otras formas te mejora también tu propio trabajo como docente, como investigador, ¿no? O sea, porque te permite pensar, digo, no es solamente que uno va y la divulgación es bajar lo que uno hace en otro lado, como la vieja mirada, es una interacción de verdad, porque vos a veces, si tenés que estar pensando, no sé, yo no lo he hecho esto nunca, pero hacer la letra de una canción, tu escritura va a mejorar, es decir, necesariamente digamos, tenés que pensar una síntesis, tenés que buscar una métrica, tenés que pensar en una forma de que las cosas suenen, y ese sonido va a favorecer también después tu escritura de un paper más duro. Estoy seguro de eso, o sea, empíricamente lo vi. O sea, entonces, también te mejora como profesional. No solamente, bueno, le dedico un rato ahora a hacer esto otro que también está bien, sino que para mí tiene que ser parte de la integralidad de cómo quienes se dedican a enseñar y investigar historia piensan su propio lugar, ¿no? Y su propia profesión. Gracias, Gabriel. Parte de esto, ¿no? De qué valoración tienen las instituciones en las que trabajamos, lo que hacemos como si fuera parte o como si no fuera parte del trabajo, ¿no? Y Retazos es un poco eso, ¿no? Está motorizado desde otro lugar. Muchas gracias. Franco, ¿te escuchamos? Franco.
Hola, Franco, estás muteado. Decía que la Ahí va. anfitriona no permitía, yo la estaba sacando. Se ve que hubo un desencuentro justo. Encuentros y desencuentros. Bueno, coincido totalmente con lo que dice Gabriel. A ver, la respuesta no es fácil, pero es muy interesante la pregunta. Me parece que acá hay que tener un equilibrio entre también lo que se vislumbra y lo que uno querría tener en el horizonte. Yo creo que hay mucho por hacer y es posible generar cosas y sean consumidas. Vamos a usar ese término, ¿no? Porque en la música a veces uno tiene miedo de pensar, vamos a hablar puntualmente de la música ahora, ¿no? Desde la música, ¿no? De la industria, la industria. Y bueno, es una industria. Entonces justamente lo que hay que hacer es jugar con esas reglas. Estamos en un mundo donde todo es muy efímero, cada vez más las canciones, los artistas. Nosotros, de todos modos, Gustavo, esto vos lo sabés bien, si nos ponemos a pensar, venimos de una generación donde la política era mala palabra y sin embargo hoy las generaciones de la secundaria de estos últimos años ha cambiado mucho, felizmente. O sea que uno mirándolo de ese lado sabe que las posibilidades están siempre. Lo cierto es que no es fácil porque hay una cosa que dijo Gabriel que quiero destacar, es que, claro, la cuestión es encontrar la manera de no hacerlo para la hinchada nuestra, que eso a veces es un error que se comete muchísimo, y en realidad es algo que está instalado en las redes. No digo, voy a decir Facebook, pero Facebook, esto de dejar de seguir. Claro, no me gusta lo que hiciste, te dejo de seguir. Pasan 2 meses y vos te crees que todo el mundo piensa como vos. Que en realidad son los 500 tipos que piensan como vos, un montón de gente que no piensa como vos. Después pasa la sorpresa que pasan a veces cuando uno ve las elecciones de la gente. Pero la música tiene para mí el poder de aglutinar, siempre buscando la manera de que prime lo informativo, o sea, por ahí, por más que no nos guste y que uno quiera de una u otra manera hacer militancia mediante una canción, a veces lo importante es por lo menos poner la posibilidad de informar de un tema, ¿no? Después cada uno poder investigar. Yo creo que en eso la música es mucho más directa. Como vos recién contabas, a mí me encanta leer y me leo los libros y demás, pero no es algo... O sea, hoy es cada vez más difícil por ahí a la gente hacerla, por lo menos de entrada, encontrarse con un tema, porque sí leyendo un libro de 500 páginas. Por ahí la música es más directa. Lo que pasa es que cuando ese interés se genera, se da en la otra parte, que la persona que quiere investigar sobre algo vuelve realmente un libro y por ahí no se queda solo con una canción. Pero la canción tiene esa posibilidad. Yo creo que es una construcción que hay que hacerla ladrillo a ladrillo, sin prisa y sin pausa, porque realmente la realidad es que los grandes nombres de la industria musical hoy por hoy no tienen interés en este tipo de formatos, pero está en las redes. Yo no digo que las redes, soy bastante crítico con las redes, no digo que bueno las redes, porque sucede también, como dijo Gabriel, que hay que ver qué se hace con todo ese elemento. Antes un disco se escuchaba 48.000 veces, hoy querías escuchar una canción y querías escuchar una versión, y querías escuchar 2, querías escuchar 3, y una la tenía tu primo, otra la tenía el hermano de la novia de tu... Bueno, ahora todo está servidísimo y hay demasiada información. Pero a su vez los grandes sellos no buscan, digamos, determinadas cosas. Creo que queda en nosotros, en los que nos interesa ver la manera de hacerlo, pero yo creo que hay mucho por hacer. Y aparte por una sencilla razón. La generación se renueva. Cada 10, 15, 20 años hay una nueva generación, una mente diferente, o no sé si diferente, pero una mente que está dispuesta a absorber todo, ¿no? Y ahí es donde uno tiene que estar. Con ese análisis yo creo que los tiempos siempre son buenos. Siempre son buenos, siempre que se esté trabajando, se esté haciendo algo serio, con mucho conocimiento y principalmente con mucha pasión, ¿no? Esto de la pasión es algo que está en todos lados, no solamente la cuestión de la entrega, la pasión del artista. La pasión se ve en un tipo que escribe un libro
o un tipo que te diseñe una casa o que, no sé, que arregle una muela. Yo creo que la pasión está en todas las profesiones. Entonces, desde ese concepto, que esté la pasión, que esté el conocimiento, y no hay que rendirse, porque insisto, las generaciones se renuevan cada 10, 15, 20 años de una nueva generación y tenemos que estar ahí si nos interesa y nos compromete a poder mostrarle, por lo menos presentarle la historia y después que cada uno también tome lo que quiera. Bueno, muchas gracias, Franco, Gustavo, Gabriel, Alejandro, con la participación, con las lecturas, con las miradas que todos sumaron sobre la cápsula. Ahora sí, damos paso a que todos y todas puedan escuchar a continuación y luego puedan acceder en Spotify o en YouTube de Historia Obrera a la cápsula del tiempo de retazos de Historia Obrera, esperando que se emocionen, esperando que sea este puente, esperando que continúe, que haya un bis y esperando que tenga esa llegada más allá de nuestros grupos afines y que permita de alguna manera que la historia se sienta, se narre, se cuente, se viva de otra manera. Así estamos. Así que les agradezco a todos, a todas que estén allí, a los que participaron en el panel. Y bueno, los dejamos con la cápsula del tiempo de retazos de Historia Obrera. Retazos de Historia Obrera. Un disco que recorre procesos y episodios vividos por los trabajadores y las trabajadoras en la Argentina desde fines del siglo XIX hasta mediados del siglo XX. Retazos de Historia Obrera. Una narrativa musical para pensar y sentir históricamente. Retazos de Historia Obrera. En esta cápsula del tiempo te invitamos a que lo transitemos en conjunto. El estudio de la historia, entre sus múltiples posibilidades, nos habilita a emprender viajes a través del tiempo. Para implicarnos en aventuras de este tipo, el conocimiento es fundamental, pero también lo son la imaginación, la curiosidad, la empatía y el extrañamiento. La historia se asienta en lo racional y en los hechos, sin lugar a dudas, pero también en lo afectivo y lo perceptivo. Es importante, por lo tanto, considerar saberes referidos a eventos, procesos, figuras y sujetos colectivos, pero también prestar atención a sensaciones y emociones. La historia bien abordada, ciertamente, nos interpela, nos afecta, nos eriza la piel, nos da escalofrío, nos desafía, nos atrapa y una vez que nos envuelve, ya no nos suelta. El grado más acabado de la comprensión histórica es la interpretación, y es justo en ese plano en el que debemos combinar estos aspectos que se vienen mencionando. Siguiendo estas convicciones, el disco Retazos de Historia Obrera nació a partir de un libro de investigación histórica, creció como parte de un artefacto cultural multimedia y maduró como una apuesta conjunta de 5 músicos y un historiador para contar de una manera singular trazos de la historia de las trabajadoras y los trabajadores. Con este objetivo compartido se conformó Aucapuma, una banda creada para impulsar el proyecto. Aucapuma, de 5 músicos y un historiador. Lo central de la propuesta estuvo focalizado en transmitir, a través de la música, ciertas ideas y sensaciones que nos estimulen a pensar y sentir históricamente diferentes procesos y acontecimientos que sucedieron en la Argentina entre fines del siglo XIX y mediados del siglo XX. En esta cápsula del tiempo, te invitamos a escuchar el disco, sumando la voz en off del historiador y nuevas musicalidades, ampliando así las rutas y las estaciones de aquel viaje que fue iniciado hace algunos años y que nuevamente nos convoca. Viajes a través del tiempo, que nos convoca. Desde fines del siglo XIX para indicarnos en aventuras que nos convoca. Viajes a través del tiempo. El viaje que fue iniciado hace algunos años. El disco
disco empieza en el momento histórico asociado a los orígenes del movimiento obrero. Es un momento difícil para los trabajadores y las trabajadoras. En pleno auge del desarrollo capitalista, las patronales consolidaban sus posiciones y eran secundadas en sus objetivos por el Estado. Estas, para imponerse en la defensa de sus intereses, no dudaban en recurrir a la violencia y el autoritarismo, apelando constantemente a fuerzas represivas propias y gubernamentales. Las organizaciones sindicales eran incipientes y débiles, y donde éstas comenzaban a surgir eran duramente reprimidas. Aquel era un momento que podemos entender como lúgubre, difícil y triste para el proletariado, y que lo podríamos representar con la suerte que corrieron los mártires de Chicago en 1886. Sin embargo, son justamente ejemplos como este los que muestran también la impresionante predisposición a la lucha y a la organización que tuvieron los trabajadores y las trabajadoras para obtener derechos y proyectar una vida mejor en aquel contexto tan adverso. En este sentido, la canción recupera también estos aspectos épicos y heroicos del accionar de las obreras y los obreros, esa inmanencia a no resignarse con el lugar miserable al que los marginaba el capitalismo, abriendo lugar a la esperanza. Mueve firme, lo saludas. Gorra, bota y sable, tu ropa habitual. Un moderno reloj con cadencia marcial. De barbarie acusas el reclamo sindical. Sueltas con municiones, obsesión señorial, dictadura del capital, del capital. Condición complicada para el brote inicial. Mártires de Chicago y una lucha mundial. Convencidos, valientes, cebados, resistentes, camaradas, pioneros, huelguistas, compañeros. De barbarie acusas el reclamo sindical. Asambleas y reuniones disueltas con municiones, obsesión señorial, dictadura del capital, del capital. Rebelión en la granja industrial. Los obreros se agrupan, se manifiestan, exigen dignidad, se organizan, pelean, surge la clase obrera, y si no van al paraíso, No podrán descansar, no podrán descansar, no podrán descansar, no podrán descansar, no podrán descansar. De barbarie acusas el reclamo sindical. Asambleas y reuniones disueltas con municiones, obsesión señorial, dictadura
segundo tema se sitúa solo un poco después, en el tiempo, y se titula La Reacción. Denominación que apela a un doble significado. Por un lado, son los reaccionarios en un sentido político. Son los conservadores, la oligarquía, la élite económica y política. Son quienes construyeron el modelo agroexportador argentino y se impusieron por la fuerza a las montoneras federales, a los pueblos originarios y frente al incipiente movimiento obrero que se estaba organizando en el país. Es muy probable que haya expresado de mejor manera aquel proceder represivo del Estado argentino haya sido el coronel Ramón Falcón, quien terminaría siendo el jefe de la Policía Federal. No obstante, también es cierto que hubo reacciones frente a tanto atropello, y este es el segundo sentido que propone el título. Para ejemplificar esas resistencias, la canción recupera el accionar vindicativo del anarquista Simón Radowisky. Sería él quien, el 9 de noviembre de 1909, vengaría a los muertos de la Semana Roja de mayo de aquel año, a los asesinados por las tropas al mando de Falcón en la marcha del Día Internacional de los Trabajadores y en los sepelios obreros de los días siguientes. La situación había generado mucha bronca e impotencia en gran parte de las organizaciones obreras. De esa indignación surgió la reacción individual de Radowisky en busca de justicia o de venganza. Fueron episodios cargados de mucha violencia. Fue un proceso que sin dudas podemos interpretar a través del punk y sus evocaciones asociadas. Llevo tu nombre de emblema. Sos un prototipo de la masacre organizada. El poder de militar hizo
El tercer tema del disco se llama La Vida y está dedicado a recuperar la biografía de un trabajador en aquella Argentina aluvional que sintió el impacto del arribo de miles de inmigrantes que llegaban con la ilusión de un futuro mejor que aquel que les deparaba una Europa atravesada por la Primera Guerra Mundial y por sucesivas crisis económicas y políticas. Pese a las muchas adversidades que sufría el proletariado en la Argentina, esta continuaba presentándose como un país de oportunidades para los obreros y las obreras que emigraban y también para su descendencia, quienes, con mucho esfuerzo y sacrificio, se abocaron a trabajar, formar familias, construir sus casas, organizarse en sindicatos, en partidos políticos y en los barrios. Todo con un ritmo frenético. Es este espíritu de época, justamente, el que intenta recuperar la canción a partir del análisis de aspectos sustanciales de la vida misteriosa del viejo Gaspar. Una biografía que podría expresar tal vez trayectorias y convicciones de muchos otros como él. Llevaba sus heridas y sus armas escondidas, cansado de la vida circulando en el mismo lugar. En su espalda cargó su mamá, a su hermana y el piano de la comunión. A los 12 empezó a trabajar, en el año 30 Buenos Aires, suciedad. Hijo de inmigrantes de una sociedad que nunca venía a América con ganas de cambiar. En el socialismo encontró un lugar que lo contenía y le daba tela para cortar. En su espalda cargó su familia, fue dejando atrás sus decisiones personales. Guardó los fierros y se puso a pescar, lentamente fue cerrando todos sus canales. Donde los deseos nunca están, recién en la muerte lo comprenderás. Óigame, mi amigo, le quiero contar la historia de este hombre misterioso, del viejo Gaspar. Obrero curtido en el turno rotativo, chapado a la antigua taguero, escuchando jazz. Reflexionar la vida de este viejo personaje que ha aprendido a amar. Pues toda su vida fue una tarea cumplida, su pasión y ambiciones fueron luz para sacrificar. Y sobre su espalda cargó de más, y al agonizar pidió a mamá por tu Jesús. Donde los deseos nunca están, recién en la muerte lo comprenderás. El tema siguiente se focaliza en pensar la organización gremial de los trabajadores y las trabajadoras en el marco de centrales sindicales a partir de un recorrido que abarca desde la fundación de la Fora a principios del siglo XX hasta la división de la CGT en 1942. En este sendero hubo una contradictoria constante histórica, el anhelo permanente de la unidad del movimiento obrero
y las frecuentes divisiones que sufrió este propósito compartido, encuentros y desencuentros. Esta situación podría emparentarse musicalmente con el tango, tanto por una cuestión de época como porque podríamos hacer un paralelismo con cierta argumentación que idealiza un amor puro, noble y romántico, pero donde al final, inesperadamente, está el desengaño, la frustración, el desencuentro. Esta última noción nos estimuló a pensar este derrotero histórico en relación al tango Desencuentro, de Aníbal Troilo y Cátulo Castillo. De hecho, nos pareció ilustrativo tomar citas textuales de su letra y algo de su melodía para la composición de la canción. Pero como el tema también apuesta a favor del encuentro, nos decidimos por la milonga rioplatense, para salirnos un poco del tango, aunque no mucho, solo lo necesario, para darle algo más de lugar a la ilusión de evitar próximos desencuentros. Gráficos y panaderos se destacan al inicio, Malatesta y Pietro Gori, sindicatos de oficio, Matarifes caldereros, Calafates carreros, en la fora se agrupan los anarcos hacen punta, y así en el quinto congreso imponen un finalismo, pero el comunismo libertario se lee como sectario. Se las pican socialistas, surgen sindicalistas, con la Cora y la UGT, fragmentado el escenario. Y en ese desencuentro con la fe, querés cruzar el mar y no podés. En el corso a contramano, represión del centenario. Estás desorientado y no sabes qué trole hay que tomar para seguir. Mientras la tormenta pasa, los marítimos se embarcan y en el noveno de la fora se renueva la esperanza. Ferroviarios acompañan, sindicatos de la rama son los gremios de servicios, el sostén de sacrificios que florecen en la USA, en la COA, en la FORA y en el CUS. En la década del 20, en centrales sindicales reorganizan su presencia, pero se distinguen por tendencias. Amargo desencuentro porque ves que es al revés. La FOPA es convocante, se entienden los militantes, el espanto aglutina al igual que la osadía. Tras el golpe de Uriburu la CGT emergía, luchas y resistencias, la unión hacia la fuerza. La huelga del 36 es bisagra, es masiva y solidaria. Se afianzan sindicatos unitarios por industria. Los bolches y la faca, democracia y socialismo, un frente popular contra el fascismo. Pero aquel abrazo fraternal no perduró y se hundieron con rencor todo el hervor. El tema 5 retoma justo en el momento histórico en el que nos deja la milonga, las vísperas del peronismo. Así, la canción titulada A la Plaza expresa sensaciones, imágenes y símbolos en torno a los orígenes de aquel movimiento social y político de masas que despertó y aún sigue despertando
múltiples sensibilidades en relación a su surgimiento y desarrollo. Pero, ciertamente, las comprensiones y las predisposiciones al respecto fueron y son muy diferentes. Muy diferentes. En este punto, podríamos reflejar de alguna manera tal situación a través del pop y sus sentidos interpretables más o menos abiertos. Pop es interesante, rescatar que recurrentemente se apela a cierta indefinición sumada a subjetividades y emociones para entender aspectos clave de los orígenes del peronismo. En muy pocos temas de la historia argentina podemos reconocer cómo operaron y cómo operan estructuras de sentimientos en los posicionamientos personales frente al peronismo y a su interpretación, ya sea a favor, contra, e incluso en posturas intermedias. El peronismo aviva pasiones profundas en la sociedad argentina. Un recuerdo disfrazado de imaginación. Todos fuimos parte de un mismo corazón. Antes de que se hunda el barco, el capitán nadó. Mientras todo pasaba, nadie se detuvo. Vamos a la plaza a buscar el resorbo. Tal vez no sea lo mismo que antes. Una nueva promesa repetida a diario, y los cuerpos de los muertos ya no suenan en la radio. Cuando llegó el momento de arriesgar al fin, cuidaban de sus sueños los soldados que dejaste ir. Vamos a la plaza a buscar
último tema del disco y el final de nuestra narrativa histórica musical y de nuestra cápsula del tiempo se detiene en la consideración de las huelgas que impulsaron trabajadores ferroviarios y frigoríficos en 1950. Fue aquel un momento en el cual, frente a la creciente crisis económica, el gobierno peronista intentó llevar adelante un ajuste económico que en algunos aspectos perjudicaría al movimiento obrero. Un ajuste económico, en respuesta, expresando su desacuerdo, las trabajadoras y los trabajadores impulsaron huelgas. Lo llamativo y lo destacable es que fueron huelgas en las que participaron en conjunto peronistas, anarquistas, comunistas, socialistas, radicales. Aquellos fueron episodios en los que las trabajadoras y los trabajadores pusieron en primer plano la unidad de la acción, priorizando en gran medida su identidad obrera por sobre sus filiaciones políticas. Su identidad obrera, ponderando este encuentro, para representar esta situación obrera, la música es algo festivo, una especie de carnavalito mezclado con tintes de cumbia y murga. Es la alegría de quienes se juntan para luchar por una causa que consideran justa y combativa. Retazos de historia obrera. Es una idea original de Gustavo Contreras. El disco fue producido musicalmente por Palo Pandolfo, quien compartió banda con Federico Hoffman, Franco Luciani, Juan Cruz Copes y Fernando Mesapesa.
Fue masterizado en el estudio de Matías Parisi, al igual que la presente Cápsula del Tiempo. Retazos de Historia Obrera. La Cápsula del Tiempo fue editada y producida en Achicorias Estudio por Julio César Lucero, quien también compuso la música que acompaña la voz en off de Lalo Mir y Gustavo Contreras, y que tuvo por invitados a Lucas Rodríguez, Piri Delgado, Marino Coliqueo y Juan Sardi. La podés encontrar como Retazos de Historia Obrera, Cápsula del Tiempo en Spotify y YouTube. Para obtener más información podés visitarnos en www.historiaobrera.com.ar.